Ahora sí, hermanos, vamos a pasar al estudio y hoy vamos a trabajar otra vez solo un versículo, concretamente el que tenemos aquí en la pizarrita. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese va a ser el versículo que vamos a trabajar hoy, lo repito. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Vamos a analizar el texto primero, luego daré paso a mi enseñanza sobre el texto y desde el texto, y sí, traeré aplicaciones a partir del texto, pero vamos a analizar el texto. Hagamos lo que estamos haciendo las últimas semanas y funciona tan bien. Lo primero, ¿cómo empieza el texto? Hijitos míos. Vemos palabras que son cariñosas. Pablo también se refiere muchas veces a la iglesia como amados, corona mía. Hay una cosa que vemos en los apóstoles, es un corazón pastoral y es algo muy bonito. A pesar de que los movimientos apostólicos modernos que hay hoy han creado eso de la paternidad espiritual, sus coberturas y estas cosas, ellos no vivían dando cobertura, pero ellos sí que sentían un cariño entrañable como el que tiene un padre por un hijo. Pero cuando nosotros vemos ese calor del apóstol Juan, ese cariño del apóstol Juan que se refiere a ellos como hijitos míos, Juan nos está hablando del destinatario y está dando un detalle claro del destinatario. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice del destinatario? ¿Quiénes son? Son creyentes, no son mundanos, no son impíos. Juan no llama hijitos a los mundanos. El Señor no tiene por hijo al impío. Juan se está refiriendo a los creyentes. Concretamente, Juan está hablando a un contexto judío. Juan es un apóstol judío, está hablando a un contexto judío y está hablando a creyentes que se han convertido a Cristo. Vale, ahí tenemos una coma. Entonces lo primero que nos está diciendo Juan es: ¿a quién le voy a decir lo que le digo ahora? Lo que yo voy a explicar, lo que yo voy a decir, lo que yo voy a enseñar, el destinatario son estos, son hijitos, son discípulos míos, son hermanos, son hijos de Dios, son creyentes. Ahora Juan nos dice el por qué les escribe, el propósito de sus palabras. ¿Cuál es? Para que no pequéis. La palabra para determina ¿qué? Un propósito, ¿verdad? Yo hago esto para conseguir aquello. Yo me levanto temprano para aprovechar el día. Yo estudio mucho para aprobar el examen. Yo he hecho muchas prácticas en la autoescuela para aprobar el carnet de conducir. Ese para tiene un propósito. Entonces, primero, destinatario. ¿Quiénes son? Creyentes. Luego, el propósito. Os estoy escribiendo todo lo que os he escrito y no creo que sea solo lo que ha escrito, lo que va a escribir ahora, sino que lo que les ha escrito ya. Lo que ya os he dicho, lo que ya os he escrito, lo que ya os he contado, lo que ya he dejado en esta carta tenía un propósito. ¿Que no? ¿Qué? Hombre, Juan les ha dicho: Dios es luz, en él no hay tinieblas. Dios le ha dicho: si alguno anda en tinieblas, no es de Dios. No está en la luz y por lo tanto no pertenece al Señor. Así que todo lo que os he dicho hasta ahora es con un propósito, para que no pequéis. Pero luego hay una palabra que entra. Y sí. Sí. Es como un pero. O sea, yo tengo un propósito con mis palabras. Que no pequéis. ¿Por qué? Porque sois hijos de Dios. Porque sois hijos del Santísimo. ¿Por qué? Porque Él es luz y si vosotros sois hijos de Él, también debéis andar en la luz. Así que hay una cosa que los hijos de Dios tienen clara en su vida, que ellos no deben pecar. Así que yo os escribo con ese tajante propósito, que no pequéis. Y sí, pero recordemos algo que ya ha dicho Juan, y es que todos somos pecadores. Así que
aunque el propósito de todo esto es mover vuestros corazones a la santidad, aunque el propósito de todo esto es mover vuestros corazones a la obediencia, aunque el propósito de todo esto es que huyáis del pecado, como conozco vuestra naturaleza, abro una posibilidad. Y la posibilidad es que alguno puede pecar. No es que quiero que pequéis, no es que quiero que estéis cómodos con el pecado, porque todo lo que os he contado es para deciros que Dios aborrece el pecado, que en él no hay tinieblas, y que si somos hijos de Dios, también andamos en la luz. Y por lo tanto os escribo para que no pequéis, pero por vuestra naturaleza, porque todavía no tenéis un cuerpo glorificado, porque todavía camináis en esta tierra, puede ser que pequéis. ¿Y qué pasa entonces? Si alguno peca, hay una esperanza. Tenemos un abogado para con el Padre, que como veremos en el estudio más adelante, esa palabra es la peor traducida por muchas personas. Realmente a mí no me gusta la palabra abogado aquí. Porque la palabra griega original usada en este texto, que es traducida como abogado, es una palabra que a lo mejor a alguno le suena, es parácletos. Es como un consolador, un ayudador, y se usa mucho para referirse al Espíritu Santo, nuestro parácletos. Pero aquí está traducida como abogado, como abogado. Entonces, ¿qué pasa? Si alguno peca, abogado tenemos. Me gusta ese término verbal. ¿Quién lo tiene? Nosotros. Juan se ha introducido ahí, ¿verdad? Juan se ha introducido en la historia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Juan sabe que es creyente y Juan sabe que como él diga que no peca, es mentiroso. Entonces Juan ahora se incluye en la historia y dice, y si alguno peca, abogado tenemos. Todos los creyentes. Como bien hemos visto, el abogado no es del mundo. Jesús no intercede por el mundo ante Dios. Jesús no ruega por el mundo ante Dios. Incluso en uno de los evangelios, cuando vemos la oración intercesora de Jesús, dice, yo no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. Por eso no quise entrar en el versículo 2 y quise dejarlo para la semana que viene, porque habla de, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y es cuando la gente dice, ¿ves? Jesús murió por todo el mundo. Pero es curioso porque la palabra mundo en el versículo 2, el griego es cosmos. Y es una palabra que puede usarse para toda la creación. Es decir, ahí entran árboles, ríos, montañas. Ahí entra hasta los seres angelicales, todo el cosmos. ¿Y acaso Jesús murió por Satanás? ¿Acaso Jesús murió por los ángeles? Porque la palabra mundo no siempre significa lo mismo. Veremos algo muy curioso, que el mismo Juan, que en Juan 3:16 escribe, de tal manera amó Dios al mundo, es este Juan. Y este Juan, dentro de unos versículos, nos va a decir, no améis al Juan. Si Dios amó al mundo y yo soy su hijo, yo tengo que amar al mundo. Y tú me dices, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué pasa, Juan? ¿Te contradices? No, es que hay que entender la palabra mundo, porque no siempre significa lo mismo. Como yo digo, si yo digo, en tiempo de pandemia, las noticias decían, todo el mundo está preocupado por lo que está pasando por el COVID. ¿Tú crees que no había gente en casa así como, esto no me importa? Pero ¿qué decíamos con todo el mundo? Personas de todo el mundo, personas de todos los países, personas de todas las regiones, en todo el mundo hay gente preocupada por esto. Pero no estamos diciendo, cada persona del planeta está ahora mismo angustiada. La palabra mundo hay que entenderla, porque si no, llegamos a predicar un tema muy herético, que es el universalismo. Que es decir, Jesús murió por todo el mundo, por lo tanto todo el mundo es. Entonces no prediquemos, ya ha muerto por ellos. Entonces es importante eso, y por eso lo quise dejar para el próximo jueves. Ya apetece llegar allí, ¿verdad? Los creyentes tenemos abogado. Los creyentes tenemos abogado. Y el abogado lo tenemos para con el juez. Porque cuando yo contrato un abogado es porque tengo un
un juicio. ¿Y quien dictamina la sentencia es Él? Entonces yo necesito a alguien que me defienda ante Él. Entonces tenemos un abogado para con el juez. Y el juez, aquí Juan dice quién es. Es el Padre. Y luego nos dice quién es nuestro abogado. Jesucristo el justo. Entonces, en pocas palabras, la escena que nos está presentando Juan es esta. Mira, sois creyentes. Como creyentes no debéis pecar. No debéis pecar. Ese es el propósito de mis palabras. Yo vengo como un pastor a deciros todo lo que os estoy diciendo para daros una enseñanza clara. Los hijos de Dios no deben pecar. Pero, como tenemos esta naturaleza, puede ser que pequemos. Y si alguno peca, no piense que se va al infierno, no piense que queda desahuciado, no piense que para él no hay esperanza porque tenemos un abogado. Y ahí de golpe nos presenta una escena de juicio. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, la escena que nos presenta Juan es más o menos esta. Es como si Satanás estuviera a un lado tuyo, al otro lado Jesús, tú en medio con tu pecado que acabas de cometer y delante Dios el Padre. Y es como si Satanás le estuviera diciendo al Padre, ¿ves? ¿Ves? ¿Y qué dice tu ley? Que si alguno peca, ¿qué merece? El infierno. Merece la condenación. ¿Y él acaba de hacer? Acaba de pecar. Pero Juan dice, pero tenemos al otro lado a nuestro abogado, que va al Padre y le dice, pero a él yo lo he redimido. Yo he pagado por él, el castigo me lo he llevado yo. Esa es la escena que Juan nos está montando. Una de las cosas que pretendo hacer también con esta carta, si me da tiempo, es intentar recordar un poco lo que hemos ido viendo. Una de las cosas importantes para entender bien un contexto, entender bien lo que quiere decirnos el autor, es mirar palabras que son importantes. Por ejemplo, hasta ahora, en el capítulo 1 y en este primer versículo, hay un par de palabras que yo quiero que destaquemos. La primera es esta, es la palabra para. La palabra para. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Esto no está en pantalla, pero miren sus Biblias, porque esto me sirve solo de introducción, luego vamos a la pantalla. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros ¿para qué? Para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Juan tiene comunión con Dios, Juan tiene comunión con el Padre, y él está escribiendo a los creyentes con un propósito. Hemos dicho que para es que un propósito, una finalidad. La primera finalidad que Juan menciona, ¿cuál es? Comunión. Comunión con nosotros, dice Juan, pero comunión con ellos, con la verdad, con la doctrina apostólica, significa comunión con Dios. Pero no solo dice eso. El versículo 4 aparece la misma palabra, con el mismo sentido de propósito. Os escribimos estas cosas para... ¿Cuál es el propósito ahora? Que nuestro gozo sea completo. Juan quiere que los creyentes tengan comunión con Dios. Juan quiere que los creyentes y ellos estén gozosos, tengan gozo. Y ahora, al final, en el versículo 1 que hemos leído hoy, Juan dice, os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Sabes qué es lo que rompe la comunión con Dios? ¿Sabes lo que quita el gozo al pastor y a ti mismo? Juan quiere que tengamos una buena comunión con Dios. Juan quiere que tengamos una buena comunión con ellos, con la iglesia, con los hermanos. Y Juan quiere que estemos llenos de gozo. ¿Y qué hace que la gente se acabe marchando de la iglesia muchas veces? ¿Qué hace que la gente empiece a enfriarse, a alejarse de los hermanos? ¿Qué hace que la gente empiece a afectarse su relación con Dios? ¿Qué hace que la gente pierda el gozo? El pecado. Pero si estás en esa situación, si tu pecado te ha quitado gozo, si tu pecado te está afectando en tu comunión con Dios, si tu pecado te está afectando en tu relación con los hermanos, abogado tenemos. Mira qué bonito. Recupera tu gozo. Recupera la comunión con Dios. Recupera la comunión con la iglesia. Pero para eso acude a Cristo. Acude a Cristo. Ve a Cristo y di, Señor, perdóname. Señor, ten misericordia. Señor, lávame de mi maldad. Como el Salmo 51. Mira qué interesante. Pero quiero destacar otra palabra antes de entrar en nuestro tema de hoy. Es una palabra que Juan dice varias veces y siempre digo lo mismo.
En la literatura hebrea, por ejemplo, si yo les escribo a ustedes y algunos me conocen ya, André y yo ya esto lo sabemos, que soy muy seco en los WhatsApp, muy seco, sequísimo, o sea, tú no me escribas, hermano, si esperas que muestre afecto en un WhatsApp. O sea, porque si tú me escribes, a mí hay gente que me escribe, pastor, un párrafo así, y yo respondo con el dedito. O sea, y los que me conocen lo saben, ya no sufren, ya no se van a dormir como, algo le pasa al pastor conmigo, no le caigo bien, tiene algo contra mí, porque le he puesto, no, pastor, estoy orando por usted, sepa que lo amamos, pastor, estamos orando por su espalda, gracias, amén. Es seco, ¿no? Yo le pongo aquí en esta declaración poética de amor y me responde con las manitas así. Pero soy así, yo soy seco. Pero normalmente la gente normal no es así. La gente normal invierte tiempo, te pone cosas en negrita, signos de exclamación, emoticonos con corazoncitos en los ojos y un montón de cosas. Eso es lo que hace la gente normal. Luego estoy yo y mi manera de comunicarme por teléfono. Pero hermanos, hay una cosa interesante. Nosotros cuando nos comunicamos tenemos herramientas para acentuar cosas. Si quiero que sepan que me estoy riendo, pongo el emoticono de las lagrimitas, estas para los lados. Si quiero que sepan que estoy contento, pongo el de la sonrisa abierta. Si quiero que sepan que estoy simplemente medio bien, pues pongo el de la sonrisa más tranquilota. Si es para mi mujer, le pongo corazoncitos. Y si no tengo emoticonos, porque venimos de un tiempo en que antes no había WhatsApp, pues subrayamos, escribimos corazoncitos en los puntos de la I, lo ponemos con rojo, acentuamos, ponemos en negrita, signos de exclamación. Pero la literatura hebrea no tenía negrita, no tenía signos de exclamación y no tenían emoticonos. Cuando algo era muy importante, lo repetían. Lo decían muchas veces. Cuando tú leas un texto que está escrito por un autor judío y veas que está repitiendo algo mucho, es que para él eso es muy importante. Y como él no puede subrayarlo, él no lo puede poner en negrita, él lo tiene que repetir, porque eso te hace ver que eso es sumamente importante. Por eso cuando vemos a esos seres angelicales adorando al Señor en esa visión que tiene Isaías, vemos que está escrito, no dicen que decían santo, decían santo, santo, santo. ¿Tú te crees que ellos pararon a la tercera vez? No, lo que ese autor quiere decir es santísimo, extremadamente santo, super mega hiper santo, pero como no pueden decir eso, dicen santo, santo, santo. Es su manera de hacerlo. Entonces, cuando un autor judío escribe algo repetidamente, para él es importante. Y hay una palabra aquí que se repite bastante y que Juan está mostrando que tiene importancia. Es esta, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Mentir. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. La palabra mentira aparece en varias ocasiones. Juan, a lo largo de toda la carta, nos va a estar mostrando que hay muchos mentirosos entre nosotros. Y eso es fuerte. Que va a haber gente que dice cosas, pero son mentirosos. Que va a haber gente entre nosotros que profesa cosas, pero son mentirosos. Que va a haber gente entre nosotros que va a decir, yo soy un adorador, pero es un mentiroso. Que va a haber gente entre nosotros que va a decir, yo soy un seguidor de Jesús, un discípulo, un hijo de Dios, pero son mentirosos. Juan lo está dejando claro. Va a llegar gente como esos falsos profetas que habían ahí que decían, yo no peco. Y Juan dice, cuidado que esa gente es mentirosa. Va a llegar gente que va a decir, yo soy un pecador, en mí no hay pecado, cuidado que esos son mentirosos. Va a llegar gente que te va a decir, oye, tú no me juzgues, yo soy cristiano, pero vas a ver su vida, vas a ver que andan en tinieblas y vas a decir, esos son mentirosos. Juan va a hacer lo mismo que hizo Santiago de otra manera, una franja divisoria entre los que son y los que dicen que son, pero son mentirosos. Y lo que Juan nos va a enseñar a lo largo de toda la carta son características de un creyente. Características de un creyente. Juan nos va a hablar a lo largo de toda la carta de la relación del creyente con el pecado.
Y Juan nos va a dejar muy claro una cosa: puedes pecar y tienes un abogado. Pero también Juan nos va a decir más adelante, pero que si lo que haces es practicarlo, te digo una cosa, tú no tienes abogado. Porque el que lo practica es del diablo. Lo que Juan está diciendo es que si alguno practica el pecado, pero dice que es creyente, es un mentiroso. Juan le está diciendo a los pastores, por ejemplo, si viene una pareja por ahí, te dice que ama la iglesia, que quiere ser miembro de la iglesia, pero viven juntos y no están casados, son mentirosos. No son creyentes, porque el creyente no vive en fornicación. Así que no los veas como hermanos, no los llames hermanos y ni siquiera los presentes en membresía. Ellos dicen que son, ellos dicen que conocen al Señor, pero su vida refleja que no son creyentes, porque el creyente no vive así. Y así podemos decir, personas que dicen, no, yo soy creyente, pero soy adicto a vídeos inmorales. Cada semana caigo en lo mismo. Cada semana caigo. No, tú lo estás practicando. Tú no has caído una vez y a los 6 meses has tropezado. Tú los ves cada semana. Te quiero mucho. Ojalá Dios te salve. Quédate con nosotros aquí. Escucha la palabra y que Dios obre. Pero tú no eres creyente. Eres un mentiroso. Porque la Biblia dice que el que lo practica es del diablo. O sea, tú me estás queriendo decir que la Biblia dice que Dios nos ha hecho libres del pecado en Cristo, pero que tú puedes estar en Cristo y seguir siendo esclavo de un pecado. ¿Quién miente, tú o la Biblia? Tú, obviamente. Juan va a hablar de la relación del creyente con el pecado. Lo primero que debemos recordar es que todos somos pecadores por naturaleza. Lo vimos la semana pasada. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos somos pecadores por naturaleza. Por lo tanto, aunque seamos salvos, aunque hayamos sido libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, el pecado ya no nos domina, el pecado ya no es nuestro Señor, pero todavía tenemos luchas. ¿Recuerdan Romanos 7? El apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Él tenía luchas internas, hay una batalla. Por eso constantemente la Biblia nos llama ¿a qué? A tomar toda la armadura de Dios, o nos dice cosas como haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces hay una lucha en nosotros. En nosotros está, aunque no somos esclavos, aunque estamos vivos en Cristo, pero tenemos una carne que todavía batalla aquí dentro. Y tenemos que luchar. Por eso vimos la semana pasada que nadie puede decir yo no peco. Si te encuentras a alguien y le preguntas, ¿tú pecas? No, yo soy cristiano. Los cristianos no pecan. La Biblia no nos dice eso. Primera de Juan 1:8, lo hemos leído. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es como esta gente que te dice que son creyentes de cuna, que parece que ellos nacieron sin pecado. Yo no, porque mi papá, que es pastor, mi papá tenía un cuerpo ya ungido. Y fecundó a mi mamá, que ya también está ungida. Entonces un ungido más una ungida, un bebé ungido, ¿no? Lo deben ver así. Deben ver que todo en nosotros ahora es santísimo y entonces ese niño ha sido concebido en santidad. Nació ya sacudiéndose en el vientre como Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo desde aquí. No hay cristianos de cuna. Por eso a tu hijo le tienes que hablar de pecado. No solo decirle que se porte bien, sino enseñarle que se porta mal porque es un pecador y que debe nacer de nuevo. No creáis que el trabajo de un creyente es hacer que su hijo parezca creyente portándose bien como un creyente. Hay que poner normas, sí, porque eso es lo que hace la ley de Dios. Le vais a enseñar los mandamientos del Señor. Y cuando los rompa, porque los va a romper, le vais a enseñar que los rompe porque es un pecador. Y que necesita un Salvador. Y le vais a predicar a vuestros hijos el Evangelio. Y no criaréis solo niños morales, sino que el fin de todo no es criar niños buenos. Es que conozcan a Cristo. Y reconozcan que son malos, pero que han sido salvos por un Dios maravilloso. Los hijos de los creyentes no son buenos. Los hijos de los creyentes son pecadores que necesitan conocer al Dios de su papá creyente. Así que predícale el Evangelio a tu hijo. Es bueno salir y hacer misiones en África, pero empieza las misiones en el salón, por favor, que está más cerca. Como alguien dijo una vez, todo el mundo quiere coger el avión e ir a evangelizar el Amazonas y no son capaces de evangelizar ni al panadero. Hermano, vamos a empezar poco a poco. Primero casa, el panadero, el pescadero,
el cartero, el policía, y luego ya nos vamos al Congo si hace falta. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, somos pecadores. Y bajo esa premisa, bajo esas indicaciones, el apóstol Juan nos empieza a escribir esto. Hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que no vamos a poder decir yo no peco, a pesar de que no vamos a poder decir en mí no hay pecado, hay una cosa que tenéis que tener clara, no debéis pecar. Mira qué interesante, porque esa tensión de Juan a mí me encanta, porque a mí, yo voy a ser honesto, a mí hay textos de la Biblia que me vuelan la cabeza, porque hay unas tensiones que uno no casa, pero están allí. O sea, Juan, me estás diciendo que yo no puedo decir que no peco, porque tarde o temprano voy a pecar, y ahora me dices que me escribes para que no peque. Juan, ¿qué pasa? Porque una cosa es tu naturaleza y otra cosa es el deseo que tiene que tener tu corazón. Por ejemplo, yo te voy a decir, oye, hay alguien perfecto. Pero nosotros sabemos que no hay nadie perfecto, ¿sí o no? No hay nadie perfecto. Perfecto significa sin ningún tipo de defecto. ¿Hay alguien perfecto aparte de Jesús? No, ¿verdad? Nadie es perfecto. Pero hay dos tipos de personas. Las que te viven haciendo cosas mal y te dicen, es que nadie es perfecto. Y aquellos que sabemos que nadie es perfecto, pero tenemos una Biblia que dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. La diferencia es que uno está en una hamaca tumbado, liándola todos los días, bajo la excusa de nadie es perfecto, y otro que se levanta por la mañana diciendo, voy a intentar ser perfecto, pero cuando falle, recordaré que tengo un abogado. Pero mi intención es honrarle. Mi intención es obedecerle, mi intención es agradarle y mi intención va a ser acabar este día perfecto. Y voy a llegar por la noche diciendo, otra vez me equivoqué, ese pensamiento no era bueno. Pero mañana me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar. En oración, en ayuno, bajo el poder del Espíritu de Dios, voy a intentar honrarlo más. Voy a intentar ser mejor marido. Y me equivocaré, iré a mi abogado y tengo esperanza en él. Pero me levantaré otro día y volveré a intentar ser perfecto. No me creo perfecto, no soy perfecto, pero me levanto cada mañana intentando tener un día perfecto ante los ojos de Dios. Hay dos tipos diferentes de personas. No evitaré pecar, tarde o temprano pecaré, pero me levantaré cada mañana intentando no pecar en todo el día. Pero luego encuentras personas que están en la iglesia y se están relajando con el pecado, en plan, tranqui, si todos pecan. No importa, todos pecamos cada día. Y empezamos a hablar con tanta ligereza del pecado que estamos formando iglesias que se ha vuelto normal para nosotros y ya pecamos, no duele, no sienta mal, porque viene el hermanito y nos dice, tranqui, si nos pasa a todos. No, hermano, hemos ofendido a Dios, hemos ofendido al Santísimo Creador del universo. ¿Cómo podemos decirle tranqui? No, le tenemos que decir, está mal. Has ofendido a tu Padre, has ofendido al Señor, dio a su Hijo por tus pecados y se lo pagas de esta manera. Y cuando estés roto y lo estés haciendo sentir súper mal con su pecado, porque será el Espíritu de Dios que cuando le digas eso y mora en él, lo va a convencer de su pecado y esté entre lágrimas roto, le va a decir, pero no te hundas, que tenemos un abogado. Pero no te voy a dar una palmadita como si no hubiera pasado nada. Cuando tu hijo rompa algo en casa, ¿no? Dale una palmadita y dile, tranquilo, si los niños rompen todo. No, lo vas a corregir. Lo vas a disciplinar. Juan nos está mostrando disciplina y amor. No debes pecar, pero hay esperanza si pecas. Las dos cosas. Porque eso es nuestra vida con el Señor. Pero hermano, Juan dice algo claro, no debéis pecar. Os escribo para que no pequéis. El fin de todas mis palabras es que no pequéis. ¿Sabes cuál es el fin de mi sermón del martes, del jueves y del domingo? Es que salgas por esa puerta y no peques más. ¿Por qué hablas tanto de pecado, Juan Manuel? ¿Por qué en Caminando por Fe se predica tanto de pecado? Porque no quiero que peques. Y quiero que salgas diciendo, ya basta de ofender al Señor. Ese es mi deseo. Porque el pecado es lo que destroza tu vida.
Le pregunté el otro día a una persona, ¿qué es lo que más rompe matrimonios? Y me empezaron a decir un montón de cosas. La falta de respeto, el adulterio, la falta de comunicación. Y digo, mentira, el pecado. Todo eso se llama igual. Pecado. Pecado. ¿Sabes por qué nuestros políticos nos roban? Es pecado. Lo puedes llamar corrupción, lo puedes llamar falta de comunicación. Es pecado. Lo que destroza las familias es el pecado. Lo que destroza los matrimonios es el pecado. Lo que destroza las amistades es el pecado. ¿Tú sabes qué es lo que divide iglesias? Es el pecado, No, es Satanás. No, Satanás puede ser hasta tentador. Pero yo no veo a Satanás haciendo corrillos, hablando mal de uno, dividiéndolos contra otros. Eso veo a la gente. Es el pecado, es el chisme, es la murmuración, es la difamación, es la cizaña. Por eso predicamos contra el pecado. Y por eso Juan escribe para que no pequemos. Porque ofende a Dios y porque es lo que más ha lastimado y sigue lastimando el mundo. El mundo está como está por el pecado. Hermano, ¿tú sabes cuál es la fuente de la depresión? Si tú vas a la fuente de la depresión, la angustia, la ansiedad y todas esas cosas, todos los problemas que tiene el hombre, el pecado está ahí al fondo. O sea, cuando empiezas a excavar del por qué, qué me llevo aquí, esto, eso, hay pecado. Todo se destruyó por pecar en el Edén y sigue así. Y por eso Dios sigue hablando a su pueblo, vosotros no pequéis. Quiero que seáis bendecidos, quiero que seáis bienaventurados, quiero que haya gozo en casa, quiero que seáis felices, que os sentéis a la mesa, disfrutéis de comer juntos, haya buena comunicación en el hogar, respiréis amor y pasión en el matrimonio. Para eso no pequéis, porque cuando entre el pecado todo eso se va a ir. Por eso os escribo, para que no pequéis. Jesús tiene ese deseo, hermano. Que a veces presentamos a Jesús como si a Jesús pasara por alto el pecado. Tú corriges a la gente y siempre te dan ejemplos de Jesús. ¿Acaso Jesús apedreó a aquella mujer? Siempre te dan los mismos ejemplos. Cuando corriges el pecado, deja de tirar piedra. Jesús dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera. ¿Acaso tú siempre te echan cara a Jesús como si Jesús tolerara el pecado? Juan 5:14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Había habido un milagro, sanidad. ¡Wow! ¡Maravilloso! Jesús se encuentra en la persona que ha sido sanada y mira que le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Sabe qué nos da a entender eso? Que es muy posible que la condición física de ese hombre tuviera una causa. Hermano, no todas las enfermedades son fruto de pecado, pero algunas pueden serlo. Algunas pueden serlo. Dios ha usado muchos medios para castigar el pecado a lo largo de la historia. Plagas, muerte, necesidad, hambruna, pero una de las cosas que Dios ha usado a veces a lo largo de la historia es la enfermedad. Nosotros tenemos textos que dicen, oye, ¿ves ese ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor, ¿qué dice? Nadie, ni él y sus padres. Pero que el Señor diga eso en ese pasaje no significa que nunca sea fruto de un pecado, porque a este Señor lo curó. Y cuando se lo vuelve a encontrar le dice, ojo, te va a ir esto una cosa, no peques más, no vaya a ser que ahora se te ponga peor la cosa. Es muy posible que sea fruto de un pecado. Por ejemplo, la Biblia no dice que todas las enfermedades son fruto de demonios. Pero hay algún caso en los evangelios de que alguna enfermedad era fruto de un demonio. O sea, ni todo es un demonio, ni nada es un demonio, ni todo es pecado, ni nada es pecado. A veces sí, a veces no. Pero cuando Jesús encuentra a esa persona, no le dice, oye, ya te he curado, ahora la vida, vive la vida loca. Dijo, no peques más. Es más, a la señora que iban a apedrear. Juan 8:11. Y ella respondió, ninguno, Señor. ¿Qué le había preguntado al Señor? ¿Quién te condena, hija? ¿Quién te condena? Nadie, Señor. Nadie me condena por lo que he hecho. Jesús no le dijo, pues ahora vuelve, que nos hemos olvidado al hombre en la casa y acaba la faena. No le dijo eso, Le dijo, yo tampoco. Pero ve, y desde ahora no peques más. ¿Hay gracia? Sí, pero hay advertencia.
El libro de Hebreos, vamos a ver que es un libro lleno de advertencia. Es un libro que nos habla del amor de Dios, de Jesús como nuestro sumo sacerdote, pero está lleno de advertencia de cuidado, que no entre en algún corazón vuestro incredulidad. Cuidado, no seáis como aquellos que a mitad de camino se fueron. Cuidado. Hermano, la Biblia, los creyentes, está llena de esta palabra. Cuidado. Cuidado. Que Dios es bueno, pero disciplina, Así que cuidado con lo que vas haciendo con tu vida. Cuidado. Así que el deseo de Jesús es que la gente no peque. Juan ha escrito para que no pequen. Jesús ha sanado, ha intercedido por esa mujer, pero ¿qué le ha dicho a los dos? Ahora no pequen. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios no quiere que peques. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Me hace gracia porque a veces me viene gente cuando piden consejería, a veces hablar conmigo. Pastor, necesito saber la voluntad de Dios para mi vida. Pastor, y yo sé lo que quieren, ¿no? Que les diga si se van a casar, si tienen que vivir aquí o mudarse, si van a ser pastores o misioneros. Y yo siempre digo lo mismo, yo la sé, hermano. Un día incluso se me fue mucho la cabeza por jugar un rato y le dije, hermano, deja que ore, Dios nos lo va a mostrar. Y yo me puse así y le dije, oremos. Y digo, Señor, revélame qué quieres para el hermano. Revélame qué quieres para dar su vida. Revélame cuál es tu voluntad, Señor. Digo, hermano, Dios nos va a dar palabra, nos va a dar... Y busqué directamente el texto, yo lo conocía. Dije, mira, hermano, deja qué quiere Dios. Dios quiere que seas santo. Deja de pensar si vas a ser pistolero, si vas a ser bombero, si vas a ser militar, si vas a ser astronauta, y ponte a ser santo. Que eso sí que ha dicho que lo quiere. Deja de intentar averiguar lo que no te ha dicho y empieza a hacer lo que sí te ha dicho. Vive en santidad, hermano. Vive en santidad. Dios quiere que seas santo. Lo otro, ya Dios irá mostrando. O sea, nosotros no sabemos todavía si vamos a ir a otro local, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos qué local, pero sabemos algo. Esta iglesia debe ser santa. No sabemos lo que Dios tiene para Caminando por Fe mañana, pero sabemos lo que tiene para hoy, que seamos santos. Juan escribe para que no pequéis. Jesús le dice a la gente, no peques más. Dios quiere que su pueblo se santifique, es decir, que no peque. Sí que, hermanos, la voluntad de Dios desde el Edén hasta hoy sigue siendo la misma. Él es santo, que su pueblo también lo sea. Es lo primero que Juan nos enseña. Y otra cosa, la santidad solo es resultado de una cosa, de la salvación. Si no hay salvación, no hay santidad. Juan no le va a decir al mundo, hijitos, os escribo para no pequéis. El mundo va a decir, ¿cómo me escribes a mí eso, Juan? Si soy esclavo del pecado, si estoy muerto en delitos y pecados, tus palabras a mí no me causan efecto. Yo no puedo luchar contra el pecado. Yo amo el pecado. Yo aborrezco a Dios. Yo vivo a mi manera. A mí me controlan mis pasiones, mis deseos. Por eso Juan no le dice al mundo, no peques. Por eso cuando evangelizas, no le dices al impío, deja el pecado. Le dices que se arrepienta de él, porque sin Dios no lo va a poder dejar. Hay gente que al impío, en vez de predicarle el evangelio, quiere que deje de pecar. Tienes que dejar esto, esto y esto porque a Dios no le agrada. Te voy a decir una cosa. Imagínate que llega un borracho a la iglesia. Y la manera de evangelizar de algunos es, tienes que dejar el alcohol porque los borrachos irán al infierno. Deja el alcohol, deja el alcohol, deja el alcohol. ¿Y sabes qué hace el chico? Se va a Alcohólicos Anónimos y deja el alcohol y te viene a la iglesia feliz. ¡Me voy para el cielo! ¿Qué ha pasado? Que he dejado el alcohol. ¿No era eso lo que me iba a mandar al infierno? Y sigue yéndose al infierno. Solo que se va a ir sobrio. Hermano, no evangelizamos. No le estoy diciendo, ahora emborráchate. Pero que no se trata de dejar un mal hábito. Se trata de arrepentirse de que lleva toda la vida pecando contra Dios. De que lleva toda la vida de espaldas a Dios. Y que solo puede salvarse, no dejando malos hábitos. Solo puede salvarse por la sangre de Cristo. Viviendo para Él, creyendo en Él. Y una vez crea en Él, cuando nosotros creemos, el otro día lo leímos, habiendo escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué pasa cuando somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cómo es ese Espíritu? Es santo porque es Dios y Dios es. Y si Dios, que es santo, mora aquí, ¿cómo va a tolerar que ahora te sigas emborrachando?
Si Dios que es santo mora aquí, ¿cómo va a tolerar que sigas siendo un grosero con tu mujer? Por eso, los salvos son los que pueden decir no al pecado, porque solo los hijitos tienen al Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es la santidad. Gálatas 5, 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son los hijitos, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuál es la marca de los que son hijitos? ¿Han hecho qué? Han crucificado ¿el qué? La carne. Pues no era que Dios solo quería el corazón. No, Dios quiere todo. Cuando vayas a poner la tele esta noche, recuerda que eres hijito de Dios. Cuando vayas a elegir la serie que vas a ver con tu familia, recuerda que eres hijito de Dios. Cuando te metas en el coche mañana en el trabajo y te vayas a poner la radio, la música que quieras escuchar, recuerda que eres hijito de Dios. Que no toda emisora vale. Que no toda canción vale. Cuando vayas a tener una charla con amigos, recuerda que tú eres hijito de Dios. Ellos no han crucificado la carne, tú sí. Tú eres luz. Tú eres sal. Tú eres hijito. A ti te han dicho que no peques. A ellos Dios no les ha pedido nada, están perdidos. Pero a ti en medio de ellos, en medio de Babilonia, a ti Dios sí que te ha dicho, no comas de los manjares del rey. A ti en medio de Babilonia, a ti sí que te han dicho, no te dobles a la estatua. Ellos sí se van a doblar, pero tú vas a seguir firme. Y te van a meter una presión, como a esos 3 chicos que te van a decir, esto se está poniendo feo, Mira las leyes, cada vez sois menos, cada vez más presión. Como a esos jóvenes que les dijeron, el horno está ahí cada vez más fuerte. Pero nosotros les vamos a decir como esos jóvenes, Dios nos puede librar. Pero aunque nos cortéis el cuello, no nos vamos a doblar. Vamos a ser fieles hasta el final. Porque en nuestras lápidas no va a poner carpe diem, vive el momento. En nuestras lápidas va a poner, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona que Dios tiene para sus hijitos. Así que Dios no quiere que pequemos. Pero ahora tenemos un consuelo. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios tiene eso, pero vas a salir por esa puerta y algo va a pasar. Tu mujer hoy te va a pinchar, o tu marido. Y tú, en vez de ser manso, de pagar el mal con bien, vas a ganar en la discusión teniendo la palabra más alta. Y vas a irte a tu habitación y el Señor te va a decir esto, te va a decir, oye, qué bien, has ganado la pelea, pero ante mí, ¿cómo estás? Y en vez de sentirte orgulloso por haber ganado la discusión, te vas a sentir humillado por haber pecado ante Dios. Porque hay momentos así, ¿verdad? Que nuestro orgullo vale más que Dios. Que tenemos que elegir en un segundo, o gano yo o gana Dios. Y ganar Dios es perder yo hoy. Pero el que pierda su vida, y ahí tú vas a agachar la cabeza, te vas a morder la lengua y vas a decir, Señor, le diría tanto y se lo diría tan alto, pero yo soy hijito y hoy voy a perder la discusión. Aunque yo no la haya liado, hoy pierdo yo, pero hoy ganas tú. Ese es el deseo de Dios, hermano. Eso es una lucha diaria. Pero hay un día que ese dominio propio, que esa paciencia no está. Y ese día, ¡pum! Y ese día no ganó el Señor. Ese día ganó tu orgullo. Y es ahí donde el Señor dice, para esos días, que ojalá no lleguen, pero pueden llegar, tenéis un abogado. Tampoco vayáis a tirar por la ventana. Tampoco vayáis a decir, ya no soy cristiano, soy un hipócrita. Un marido no haría eso. No, un marido cristiano no lo haría. Y tú lo sabes, y por eso estás llorando, y por eso te sientes mal, y no consigues dormir. Pero tranquilo, tienes un abogado, ve y pide perdón. Porque Él está ante el Padre, mostrando sus heridas y diciendo, yo lo he comprado. Yo lo he comprado. Lo que pasa es que la palabra abogado, como he dicho aquí, no es la correcta, porque la palabra original es paracletos. Esa es la palabra que aparece en estos textos. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro
Consolador. Aquí aparece consolador, pero esa palabra consolador es parácletos, igual que abogado. La misma palabra que aparece como abogado en nuestro texto, en griego, es la misma palabra griega que aparece ahí como consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y a quién se refiere ese texto? Al Espíritu Santo. Juan 14:26, pero Él, consolador, el parácletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O Juan 15:26, cuando venga Él, consolador, que en griego también es la palabra parácletos, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Se le llama Espíritu Santo, se le llama Espíritu del Padre, pero es el Espíritu, nosotros conocemos, es Dios, en la persona del Espíritu Santo. Y aquí se refiere a Él como consolador. La palabra griega es parácletos, y es la misma que aparece en Juan como abogado. Se refiere a alguien que te auxilia. Es decir, si tú pecas, al lado tienes a alguien que te está echando una mano ante el Padre. Es a Jesús. La palabra parácletos se puede decir de muchas maneras: auxiliador, ayudador. La cuestión es que tenemos a alguien aquí que nos está ayudando. Lo más interesante es que no es una ayuda como si tú llevaras el peso y Él te echa una mano. Es que el ayudador es el que lleva el peso. Es como, me gustó este ejemplo, creo que lo escuché, no sé si fue a David Barceló, o a Israel Sanz. Es como si tuviera que mover yo una mesa grande en casa con mi mujer y tuviéramos a un nene chiquito. Y le dijéramos al nene: oye, ayúdanos a llevar esta mesa a la sala. Y viene el nene de 3 años súper flipado, como: no, claro, yo os ayudo, sin mí no podéis mover esto, ¿no? Y están ahí mamá y papá haciendo toda la fuerza, y el nene así como, y no está haciendo nada. Si los dos soltaran la mesa, el nene se hunde con ella. Pero el nene está pensando que él está haciendo su mejor esfuerzo y que él está moviendo la mesa. El nene está pensando: ¿qué sería de papá y mamá sin mí? O sea, esta mesa se queda en el salón. Pero mamá y papá saben que el nene, si el nene suelta, la mesa sigue adelante. Ese es el parácletos. Son los que llevan el peso. O sea, en tu vida espiritual, tú eres el nene. Que, no, yo voy a orar y lo voy a hacer y lo tienes que hacer y te vas a esforzar. Pero la realidad es que es Dios el que lleva el peso. No pienses nunca que tú eres un guerrero y el Señor te echa una manita. Es el Señor el que lleva el peso y tú crees que tú estás corriendo la maratón. Tenemos que hacerlo. Debemos esforzarnos. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Pero es Dios el que pone el querer y el hacer. Ora, lee la Biblia, canta alabanzas, ayuna. Vale, lo voy a hacer. Y cuando lo estés haciendo, recuerda que el que te puso las ganas es el Señor. Que no nacieron de ti. Por eso, cuando ves a un hermano débil, no le tienes que decir solamente que se esfuerce. Tienes que rogar al Padre y decirle: así como a mí me tienes firme, ayuda a mi hermano también. Porque yo no lo puedo hacer, él tampoco puede, pero tú lo puedes hacer. Levanta a mi hermano. Yo le voy a decir: oremos juntos, haremos una parte, pero Señor, tú puedes levantar a mi hermano. Tú puedes levantar a mi hermano. Él es nuestro paracletos, Él es nuestro ayudador ante el Padre. Y es interesante que a la figura aquí, al Espíritu Santo, se le conceden unas funciones como parácletos, como ayudador, que se le conceden al mismo tiempo al Señor Jesús como ayudador. Por ejemplo, quiero daros unos ejemplos rápidos. Romanos 8:26 nos muestra que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Todos sabemos eso, ¿verdad? Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así nos da una de sus funciones, interceder por nosotros. Pero la misma Biblia y en el mismo capítulo, Pablo dice que hay alguien que también intercede por nosotros. El Hijo, Cristo Jesús. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo? Como abogado, como parácletos, como ayudador. Está Dios con el mazo, ha vuelto a pecar y está ahí intercediendo. Sí, pero yo pagué por sus pecados de ayer, de hoy y de siempre.
yo intercedo por él. O Hebreos 7:25, que llegaremos en uno de nuestros estudios de martes, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Tú sabes cuánto tiempo va a interceder por ti Jesús ante Dios? No es un día, no es un mes, no es un año. Perpetuamente. Hasta el final Jesús va a estar intercediendo por ti ante el Padre. Hasta el final Jesús va a estar sosteniéndote. Hasta el final Jesús va a estar ayudándote. Tú sigues hoy en la iglesia, tú sigues hoy en los caminos del Señor porque Él te está ayudando, no porque tú eres grande. Yo quiero que ames más a Jesús de lo que te amas a ti, por favor. Yo quiero que dejes de mirar a unos como inferiores en la fe y tú como el fuerte, porque todo se lo debes al Señor. No. Y si ves a alguien que está tan mal, ruega al Padre que le ayude también. La cuestión es esta, y yo quiero preguntar algo rápido. Si nos tiene que defender, y en cierta manera, si tiene que interceder como un abogado, ¿por qué es? Porque tenemos un acusador. Cuando hay un juicio, no solamente hay un abogado normalmente, hay dos. El abogado de la defensa y el abogado de la acusación. Hay un juez y hay dos abogados, y cada uno presenta sus alegatos, ¿verdad? Primero viene el acusador, ¿y qué dice? Mira, según la ley tal, según el decreto tal, en la orden civil tal, por esto, él merece esto. ¿No dice eso la acusación? Pero ahí el abogado defensor, que ha buscado hacer su trabajo bien, dice, ya, pero según el artículo oral, él puede estar exonerado por esto. Esas películas de abogados, a mí me encantan. A mí me encantan. Esto de, con la venia. A mí me encantan esas películas. Yo quería ser abogado. También quería ser astronauta, quería ser veterinario, como todos los niños pequeños, queríamos ser motoristas, queríamos conducir Fórmula 1. Y luego llegamos donde el Señor nos lleva. Estoy aquí, hermano. Quería ser astronauta y estoy aquí. Pero hermanos, nosotros también tenemos un acusador. Quiero leerles este texto porque es muy interesante. Porque a pesar de que no nos pase a nosotros, realmente sí hay alguien que hace lo mismo con nosotros. Zacarías capítulo 3 versículos 1 y 2 dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del Señor. Yo quiero que imagines esta escena. ¿Quién es el que está ahí? ¿Sumo sacerdote? ¿Quién? Josué. ¿Y delante de quién está? Del ángel del Señor. El ángel del Señor, un día podemos hablar de eso, pero es una expresión que normalmente se usa para hablar de Cristo preencarnado. Entonces, estamos en esa escena. Y mira quién aparece en escena. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Porque el sumo sacerdote había fallado. El sumo sacerdote había pecado. Las vestiduras del sumo sacerdote no estaban limpias. Y de golpe en escena hay alguien que sabe que eso merece ser condenado. ¿Y quién es? Satanás. Y aparece justo al lado para decirle a Dios que eso merece la muerte. Pero mira que aparece en escena también. Mira qué pasa en el versículo 2. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. El ángel del Señor, que muchos otorgan ese título cuando aparece en el Antiguo Testamento a Cristo preencarnado, ¿qué está haciendo por el sumo sacerdote? Está intercediendo por él. Imagínate que yo soy el sumo sacerdote. Conozco la ley de Dios, conozco los mandamientos, conozco cómo debo ser y sé que lo he roto. Y como sé que lo he roto, sé lo que merezco. Entonces aparece Satanás a mi lado y dice, Señor! Muerte, ¿no? ¿Y el sumo sacerdote protesta? No, ¿sabes por qué el sumo sacerdote no protesta? Porque él sabe que Satanás tiene todo derecho de decir lo que está diciendo. Porque él sabe que ha pecado, él sabe que ha fallado y por lo tanto él sabe que merece morir. Así que cuando Satanás viene a acusarlo, ¿qué puede hacer él? Él no puede hacer nada. Pero es que él no es el que habla en la escena. Aparece su abogado y reprende al acusador. Este es mío. Ese es mío. Eso es lo que hace Satanás con nuestras vidas. Cuando tú fallas, tú imagínate esta escena, hoy pecas contra Dios. Y Satanás aparece a tu ladito diciéndole al Señor,
Y ha ido junto ya para dar y vender, ¿eh? Va los martes, va los jueves, va los domingos, tiene ya 6 libretas llenas de notas. Ya le ha dicho a su antigua iglesia que ahora está en una de sana doctrina. Le ha dicho a su antigua iglesia que ahora está aprendiendo mucho. Le ha dicho a su antigua iglesia que ahora ha aprendido en 6 meses lo que no ha aprendido en 6 años. Pero míralo, igual de sucio que antes. Inflando el pecho, además lleno de orgullo. Como si ahora me están dando la mejor palabra que puedo recibir. Pero mira lo que acaba de hacer. ¿De qué le vale tanta palabra? ¿De qué le vale tanta libreta? ¿De qué le vale tanta nota en una hoja? Si al final mira lo que ha hecho. Se ha vuelto a reír en tu cara porque él sabía que esto era pecado, ¿eh? Él sabía que esto está mal. Él sabía que esto te ofende. Además, el pastor del que habla ya se lo ha dicho. Esto es pecado, esto está mal. Míralo, míralo. Y tú sabes lo que dice tu palabra. ¿Cuál es el salario del pecado? Tú lo has establecido. ¿Qué dice tu palabra? La muerte. Esa es la escena. Y tú estás ahí en medio. ¿Y qué vas a decir? Si es que lo sabes que es verdad. Sabes que lo sabías, sabes que estaba mal, sabes que era pecado, sabes todo, pero lo has hecho. Y sabes que el salario del pecado es la muerte. Y solo te queda una esperanza. Que mientras aquí está el acusador, giras la cara aquí y aparece otra persona. Aparece alguien que dice, ha fallado, ha pecado y lo sabía. Pero yo lo he comprado. Yo he pagado el precio. Y he pagado un alto precio. Lo he comprado con mi sangre. Y no es que el Señor haga eso y ahora el juez, el padre dice, bueno, pues queda perdonado. Para que tú te gires y digas, qué guay es esto, ¿no? Cada vez me libro, vuelvo al pecado. Entonces, él, como a la mujer, a ti también te está diciendo hoy, pero ya hasta aquí, ¿no? Ya hasta aquí, ¿no? Yo te defiendo, yo te amo, yo te cuido, pero ya, no peques más. No vaya a ser que te venga algo peor. Que yo puedo estar ante el Padre, pero si engañas a tu mujer pierdes tu familia. Y yo te puedo pedir perdón y puedes salvarte incluso, porque puedes arrepentirte y hay perdón para los adúlteros. Pero si tu mujer se divorcia, eso lo vas a pagar ahí, Si tus hijos te odian luego, lo vas a pagar ahí, Yo intercedo ante el Padre, pero hay consecuencias en la tierra. Cuidado, No juguemos con el pecado. Que Dios perdona, pero el hombre a veces no. Y hay duras consecuencias. Perder trabajo. Si hacemos algo ilegal, que nos expulsen del país. Perder familias. Y sí, puedes ir llorando al Señor. Y Dios te puede perdonar si hay un verdadero arrepentimiento. Pero a lo mejor te pasas la vida diciendo, toca el corazón de mi mujer y tu mujer no te perdona. Cuidado, el pecado es serio, hermanos. Dios por eso no quiere que pequemos, pero tenemos un abogado. Y solo ese abogado nos puede llevar a bien con Dios. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso, hermanos, solo hay un abogado. Solo hay un Paracletos, solo hay un ayudador, solo hay un Señor, solo hay un Mesías, solo hay un Salvador, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, porque hay solo un Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Yo quiero terminar con una gran noticia y es esta. Pastor, entonces si yo pequé hoy contra el Señor, ¿he sido desahuciado? No, tienes un abogado. ¿Sabes cuál es la gran noticia? Y este texto es amplio, pero es precioso. Romanos 8, 31 al 39. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie puede acusar a los hijitos. Satanás nos puede acusar. Pero él que ha hecho por nosotros nos ha justificado. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condena? Nadie puede. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Y quién entonces nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia?
persecución o hambre, desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de las acusaciones, en medio de todo, somos más que vencedores en Cristo. Por eso estamos convencidos de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso cuando peco, me duele. Pero recuerdo su promesa. Mi abogado ha garantizado que nada me separará del amor de Dios. Yo te digo hoy 2 cosas. 3 te digo. 4. ¿Sí? 4. Eres hijo de Dios. Eso es muy importante. Eres hijo de Dios. 2. Los hijos de Dios no deben pecar. 3. Los hijos de Dios pueden llegar a pecar. 4. Si has pecado, corre a Cristo. Hay perdón.